Cada quien cuenta la parte de la historia que le interesa, nosotros no. Bienvenidos a Contexto 360, un programa de análisis, debate y reflexión desde todos los puntos de vista, porque las noticias tienen muchos actores, muchos puntos de vista y muchas formas de analizarlo. Con la conducción de Leonardo Salas, Contexto 360, miércoles 3 de la tarde, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Contexto 360. Estamos aquí en CRC 89.1 Radio. Les saluda Leonardo Salas, productor y conductor de este espacio que se emite por nuestra señal de radio, también por Facebook Live. Recuerde que en diferido nos puede encontrar en Spotify y también en YouTube, donde podrá seleccionar los episodios que a usted más le gusta para poder revisar la información que hemos conversado en los diferentes programas. Bueno, y en esta tarde de miércoles, siempre agradecido de que nos acompañen por su sintonía, por sus reportes en este espacio de análisis, de criterio, de conversación directa sobre temas que importan al país, a nuestra vida cotidiana. Les adelanto que hoy vamos a hablar de salud mental. Ya está con nosotros nuestro invitado especial. Antes, déjenme recordarles que si están planeando salir o circular por hacia las playas en estos días o tienen que pasar por la capital, en sus rutas tomen precauciones para efectos de la restricción vehicular que no aplicará en las fechas clave de estos feriados y vacaciones. No solo este viernes, que es feriado 11 de abril, feriado por la conmemoración de la Batalla de Rivas, sino que también el lunes 14, martes 15 y bueno, toda la Semana Santa. No va a haber restricción por las vacaciones colectivas del sector público y además los feriados de jueves y viernes santo. Así que desde este viernes 11 de abril hasta el 18 de abril inclusive, no habrá restricción vehicular. Para que usted, si circula en vehículo, lo tome en consideración. Bien, aquí en Contexto 360 tenemos a Valeria de Inteligencia Artificial que nos acompaña los miércoles a esta hora, así que pues darte un cordial saludo. Valeria, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la bienvenida. Un gusto estar aquí en Contexto 360, lista para compartir con ustedes un poco de historia y reflexión. Vamos con todo este miércoles. Vamos con todo, así es, Valeria. Y pues cuéntanos qué pasaba un día en la historia, un 9 de abril en la historia, un día como hoy, cuéntanos. Claro que sí. Un día como hoy, 9 de abril, tenemos varios eventos fascinantes. En 1999 en Costa Rica se estrenó la serie La Pensión, una comedia nacional que se convirtió en un fenómeno de audiencia. Fue uno de los primeros programas locales en consolidar personajes que hoy son parte del imaginario popular costarricense. Su humor cotidiano reflejaba la idiosincrasia del tico y hasta provocó debates sobre los límites del humor en la televisión abierta. En 2005, en Londres, el príncipe Carlos de Gales se casó con Camilla Parker Bowles. Lo peculiar fue que tuvieron que posponer la boda un día para que Carlos pudiera asistir al funeral del Papa Juan Pablo II en Roma. Esta unión fue controvertida, ya que Camila era divorciada y la tradición y la iglesia anglicana no veían con buenos ojos el matrimonio. Hoy, 20 años después, Carlos y Camila celebran sus bodas de porcelana en Roma, la misma ciudad que una vez pospuso su enlace, y su historia de amor, poder y resiliencia se ha consolidado con el tiempo. Finalmente, en 2012, Facebook compró Instagram. En ese entonces, Instagram tenía apenas 13 empleados, y lo que parecía una jugada arriesgada se convirtió en una de las plataformas más influyentes del mundo. Esta compra marcó un punto de inflexión en la economía digital, en cómo nos comunicamos y en cómo las redes moldean el poder. Así que ahí lo tienes, 3 momentos que marcaron un 9 de abril en diferentes años. Muchísimas gracias a Valeria de Inteligencia Artificial por esta sección tan interesante que nos trajo de este 9 de abril en la historia. Muchas gracias, Valeria, por eso. Espero que nos puedas acompañar en otro programa. Aquí vamos a seguir con cosas más interesantes aún en Contexto 360, pero aprovecho para agradecerte y desearte una feliz tarde. Gracias a ustedes. Siempre es un placer acompañarlos en Contexto 360.
Nos vemos en la próxima edición para seguir explorando más historias y temas fascinantes. Que tengan una excelente tarde. Bien, y a nivel de noticias interesantes que han sucedido estos últimos días acá en el país, tenemos que el domingo se dieron las elecciones en Liberación Nacional. Estuvimos acompañando la transmisión de CRC 89.1 Radio, donde estuvimos dando los pormenores de lo que pasaba en la elección. Y pues bueno, como ya ustedes vieron, este domingo pues el economista Álvaro Ramos fue elegido como candidato presidencial del Partido Liberación Nacional para las elecciones del 2026. Ramos fue superintendente de pensiones, fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, con una victoria de más de un 80% y superando a Gilbert Jiménez, Carolina Delgado y Marvin Taylor. La jornada electoral marcada por una baja participación si la comparamos con las anteriores convenciones. Recordarán que eran convenciones de más de 400,000 personas, en este caso pues fueron unos 141,000 votantes. Y pues bueno, hay algunas interrogantes sobre el nivel de compromiso y movilización del electorado en esta Costa Rica un poco pasiva y resfriada de temas electorales, pero bueno, Ramos en su victoria hizo un llamado a la unidad dentro del partido, enfatizó la necesidad de abordar temas críticos como la estabilidad macroeconómica, la protección social, el fortalecimiento de la caja también, y subrayó la importancia de revisar la regla fiscal para invertir en temas de educación, salud, seguridad. Pasando a otro tema también ligado a Liberación Nacional, y es que Rodrigo Arias anunció que va a buscar la reelección en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Así lo acordó su fracción, la fracción de Liberación Nacional, por unanimidad, para que Rodrigo Arias opte por un nuevo periodo como presidente de la Asamblea Legislativa, cargo que ha ocupado en los últimos 3 años, y pues sin duda alguna una persona con mucha trayectoria política, no solo en la Asamblea ahora, sino que también como ministro de la Presidencia en 2 ocasiones anteriores. Parte de este acuerdo contó con la presencia del recién nominado Álvaro Ramos, así que pues bueno, parece una Liberación Nacional que busca tener la confianza de la bancada en la experiencia y liderazgo de Arias al frente del Congreso en un año legislativo que se viene muy complicado, muy complejo para el país. Y también en otro orden de temas relevantes, todos hemos visto el tema de la solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente Chávez que hizo la Fiscalía General de la República por el presunto delito de concusión que se relaciona con la contratación de servicios de comunicación financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de cercano a los $400,000. Parte de la acusación es que los fondos podrían haberse utilizado para beneficiar a terceros, incluyendo a Choreco, al ex asesor de imagen presidencial Federico Cruz. Así que la Fiscalía solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del mandatario para proceder con el proceso judicial. Este procedimiento, pues, tiene varios pasos, ¿no? La Corte Suprema tiene que evaluar la acusación, solicitar el levantamiento de la inmunidad al Congreso. La Asamblea Legislativa, además, debe conformar una comisión especial para analizar el caso y emitir una recomendación al plenario, y ya cuando llegue al plenario se requerirá de al menos 38 votos de los diputados para levantar la inmunidad presidencial. Esto no es algo que el presidente renuncie o no renuncie a su inmunidad. Esto es un procedimiento establecido y este es el procedimiento que les acabo de mencionar. En fin, un proceso complejo que nunca se ha dado en el país. Esta es la primera vez que está sucediendo y esto tiene una serie de implicaciones profundas, sobre todo de un año también electoral, en donde también se ha cuestionado el tema de la institucionalidad democrática en el país. En fin, parte de los acontecimientos que reflejan la dinámica del país, porque pues viene, como decíamos, feriado 11 de abril, viene Semana Santa y pues parece que la política ni toma vacaciones ni es muy santa en ciertas ocasiones, así que bueno, río revuelto en temas políticos en estos días.
días. Y justamente sobre esto vamos a escuchar el editorial que tenemos para hoy aquí en Contexto 360. Hoy desde Contexto 360 alzamos la voz con firmeza y con la claridad que exige el momento. Estamos consternados, y esto no es una palabra que usemos a la ligera, pero quizá es la más precisa para describir el sentimiento que comparten muchos ciudadanos y ciudadanas de este país. Ante la normalización de la agresividad, del grito fácil, del pleito callejero como mecanismo de respuesta. En una sociedad que parece acostumbrarse al tono grosero, a la ironía malintencionada, al espectáculo vulgar como forma de comunicación política, se genera una decepción que se vuelve aún más profunda cuando esa actitud se ve replicada desde la cúspide del poder político. Y sí, hablamos del comportamiento del presidente de la República en un incidente con el productor audiovisual Cristian Bulgarelli en un restaurante capitalino, que no es un hecho menor. Es un intercambio de dos personas que no es un intercambio cualquiera. Estamos hablando del mandatario nacional enfrentando a una persona en un espacio público, con adultos mayores, donde había una mujer embarazada. Es un escenario que, como tantos otros en este país, merece respeto, calma y sobre todo sentido de ubicación. No vamos a entrar en el fondo judicial del caso que involucra al BCIE ni en el papel del señor Bulgarelli como testigo de la corona, pero sí vamos a referirnos a lo que esas imágenes transmiten. Una conducta que está al límite de la intimidación, de la imposición del poder físico y simbólico frente a un ciudadano. Y eso es inaceptable. Hay que decir que algunos defienden al macho valiente, al que dice las cosas sin pelos en la lengua. Aplauden el tono fuerte como si fuera sinónimo de liderazgo. Pero cuidado, esa narrativa es peligrosa, porque el liderazgo no se mide por quién grita más fuerte, sino por quien sabe usar su voz con propósito, por quien elige la templanza sobre la confrontación, la firmeza sobre la violencia, la dignidad sobre la humillación. Y un presidente no es cualquier ciudadano. No tiene el mismo margen de acción ni de reacción. Su investidura, su cargo, su figura pública le obligan a algo más que actuar como un individuo ofendido. Tiene la responsabilidad de modelar el comportamiento cívico que espera el resto de la ciudadanía. Y eso nos lleva a otra reflexión muy necesaria. ¿Qué ejemplo estamos dando como país si celebramos estas escenas? ¿Qué mensaje, pregunto yo, reciben las víctimas de violencia verbal, psicológica o física en sus espacios cotidianos cuando ven a su presidente enfrentando a alguien en la calle? ¿Cómo podemos exigir paz si desde arriba se cultiva la tensión? Costa Rica está cansada de eso, cansada del tono altanero, del espectáculo agresivo, de la idea de que para ser escuchado hay que aplastar al otro. Cansada Costa Rica de la confrontación innecesaria que solo ahonda las divisiones y aleja el diálogo. Cansada de ver cómo la política parece un ring y no un espacio para construir soluciones. Por eso, desde Contexto 360 no podemos quedarnos callados, porque lo que se permite desde el poder se multiplica abajo, en escuelas, buses, barrios, en los trabajos. Y nosotros no queremos una Costa Rica donde el miedo se imponga sobre el respeto, donde el grito le gane al argumento, donde la fuerza le gane a la razón. No, hoy más que nunca, recordemos algo básico. El poder verdadero en democracia se demuestra con autocontrol, con integridad, con altura, no con desplantes y con impulsos absurdos.
Y a quienes justifican estos actos con la excusa de así habla el pueblo, les preguntamos, ¿es eso lo que queremos seguir replicando? ¿Es esa la versión del país que estamos dispuestos a heredar a las nuevas generaciones? No, eso no es valentía, eso no es liderazgo, eso no es aceptable. En Contexto 360 creemos en una Costa Rica donde el respeto no sea visto como debilidad y donde el ejemplo venga desde arriba. Y si ese ejemplo se pierde, nuestra responsabilidad es señalarlo, porque solo así podremos construir una sociedad verdaderamente digna, democrática y en paz. Y pues bueno, vamos a continuar entonces ya con nuestro programa y el tema de fondo. Cada semana buscamos acercarnos a temas clave para entender mejor la sociedad en la que vivimos. Hoy queremos abordar un tema que no es la única vez ni la primera vez que lo hemos traído, pero hoy queremos darle un enfoque distinto y tiene que ver con algunos elementos muy importantes de la salud mental en los entornos laborales. Y para conversar sobre este tema y el papel del sector empleador, también nos acompaña entonces don Ronald Gutiérrez, socio de BDS Asesores, que son expertos en derecho laboral y asesoría en este tipo de temas. Don Ronald, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Contexto 360. Muchas gracias, don Leonardo. Gusto en saludarle y gracias a usted por el espacio y a sus órdenes. Muchas gracias, don Ronald. Bueno, pues cuéntanos un poquito de la firma BDS Asesores, don Ronald. ¿Desde cuándo están ustedes? Entiendo que ya hace bastante tiempo una firma consolidada, pero muy preocupados también por temas de derecho laboral y en este caso de la salud mental desde el punto de vista también del derecho, ¿no? Sí, muchas gracias. BDS Asesores nace acá en Costa Rica en el año 1997. Somos una firma de abogados especializada en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, donde hemos venido siempre trabajando bajo un enfoque preventivo, es decir, buscar las buenas prácticas para el desarrollo de las relaciones laborales, y así hemos ido creciendo en Costa Rica y en la región. Tenemos presencia en todo lo que es Centroamérica, República Dominicana y Panamá, y pues sí, la idea nuestra siempre es estudiar estos temas de impacto para los empleadores, de impacto para la sociedad, en aras de aportar nuestro granito de arena justamente en espacios como este, donde podemos compartir cuáles son algunos de los cuidados y cuál es la importancia de este tema de la salud mental y su impacto en el empleo. Sin duda alguna, eso tiene un gran impacto y precisamente para hablar de esto, más allá del estrés del día a día, la salud mental debe verse como parte integral de todo un bienestar de la persona trabajadora. Para darles unos datos a nuestra audiencia que BDS nos ha compartido, datos recientes de la Caja Costarricense del Seguro Social, menciona que para el 2024 se otorgaron cerca de 86,000 incapacidades por ansiedad y depresión. Eso, don Ronald, según las estimaciones, son más de 700,000 días laborales. Si sumamos todas esas incapacidades, don Ronald, es un impacto enorme que tiene. Es correcto. Incluso si por un momento nos vamos más allá de nuestras fronteras y buscamos dimensionar este tema y su impacto a nivel global, datos también recientes compartidos por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud nos hablan de que en el mundo laboral en general hay un estimado de 12,000 millones de días no laborados cada año debido a temas relacionados a la depresión y a la ansiedad. Entonces, claro, al final nuestro país forma parte de un contexto global. Muchas de las empresas de nuestro país incluso tienen presencia global, transnacional, y este es un primer dato que nos permite evidenciar cómo el tema de la salud mental tiene un gran impacto para el desarrollo de las relaciones laborales. Y ya usted lo decía bien, don Leonardo, este dato para el año 2024, un número cercano a las 86,000 incapacidades,
refleja cómo esto va o viene golpeando a los empleadores de nuestro país y por supuesto a sus trabajadores. Incluso si detallamos otras estadísticas o data que maneja el Ministerio de Salud, vemos que hay una tendencia al alza, si se quiere ver de esta forma, en cuanto a los diagnósticos relacionados a depresión. Por ejemplo, de la información que ha logrado recopilar nuestra firma, vean qué interesante lo siguiente. En las edades de los 20 a los 64 años, que estamos entendiendo que son edades de una población económicamente activa que por lo general ya está incursionando en el mercado laboral, ya mantiene un trabajo como tal, en el 2022 se registraron 3.410 casos, repito, relacionados a diagnósticos de depresión. Para el año 2023, el número sube a los 5.990 casos. Y para el año anterior, 2024, repito, según datos facilitados por el Ministerio de Salud, llegamos hasta los 7.185 casos. Entonces, ¿qué tenemos hasta este momento, Leonardo y audiencia? Básicamente es con base en números, con base en la evidencia que estamos compartiendo. Lo cierto del caso es que hay un incremento y además pareciera ya una tendencia al alza de situaciones que pueden afectar a los trabajadores relacionadas con su salud mental y por ende esto va a tener un impacto en el desarrollo de la relación laboral. Sin duda alguna, quiero complementar lo que usted está diciendo porque la ansiedad, el estrés, la depresión se han convertido en los padecimientos más frecuentes de nuestra población. Y bueno, no es ningún secreto que vivimos cada vez más rodeados de temas de miedo, depresión, de dolor, y esto de alguna manera agregado a la violencia que estamos viendo, pues sin duda alguna afecta nuestra salud mental. Es un alarmante aumento de la incidencia de casos de depresión reportados. A nivel de Dirección de Vigilancia de la Salud, la tasa de casos por cada 100.000 habitantes aumentó más de un 17% de un año a otro. Entonces, esto es una significativa afectación en la salud mental de la población y en particular de los diferentes datos también que arroja el Ministerio de Salud notificados de depresión. La mayoría son mujeres, valga decir eso también. También Punta Arenas es la provincia que tiene una incidencia más alta, seguida de San José y Alajuela. Y por cantón en particular, ya sabemos que la provincia es Punta Arenas la que tiene más casos, pero por cantón es Montes de Oro, después Vázquez de Coronado en San José y La Cruz en Guanacaste. Es decir, es algo que está en diferentes zonas del país y creciendo de una manera importante, don Ronaldí, y esto no es aislado, como usted ya bien mencionó, se traduce en afectación para las personas trabajadoras y que también es algo que afecta de alguna manera importante la actividad económica, porque estas personas están desarrollando su actividad en diferentes empresas a lo largo y ancho del país. Así es. Don Leonardo, en complemento a esto que venimos compartiendo, veámoslo de esta forma. Si estamos hablando de un estimado o una cantidad cercana a las 86.000 incapacidades por ansiedad y depresión, cada incapacidad con una duración estimada de 8 días, estamos hablando de un total de 729.000 días sin laborar. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, para los trabajadores, recordemos que como regla general, cuando se está en presencia de una incapacidad, lo que se recibe es un subsidio que no necesariamente va a ser equivalente al 100% del ingreso de la persona trabajadora como si estuviera recibiendo su salario. Ahí ya tenemos un primer impacto, una primera afectación, más allá del tema salud, que siempre va a ser un tema sumamente sensible, hay incluso un impacto posible en el bolsillo de la persona trabajadora. Pero si nos vamos también a revisar o analizar las implicaciones que esto puede tener para los patronos, entonces hablamos acá de ya un ausentismo laboral que también puede llegar a afectar las operaciones, la actividad del negocio, porque cuando se me incapacita una persona, pueden darse situaciones de recargos de labores, pueden darse situaciones de buscar quién suple a esa persona
eventuales temas de jornada extraordinaria y demás que ahora podemos conversar. Pero entonces, lo cierto es que ya este tema tiene un impacto real, cuantificado a nivel global, un impacto también cuantificado para la realidad país como tal, y de ahí la importancia de reflexionar sobre esto y ver cómo a lo interno de cada organización podemos generar o empezar a hablar de buenas prácticas en esta materia que justamente permitan prevenir o acompañar situaciones relacionadas a la salud mental, don Leonardo. Claro, don Ronald, entonces, pues está claro que esto se sale de ser un asunto personal, ¿verdad? Ya usted inclusive nos menciona que hay un ámbito laboral, empresarial, pero también un ámbito país que se ve afectado por esto. Ustedes con la experiencia que tienen y que tienen pues tanta relación con diferentes ámbitos, organizaciones del tema del derecho laboral y el asunto preventivo, ¿qué acciones concretas puede tener o implementar un patrono precisamente para proteger, para fomentar la salud mental de una manera preventiva, ¿verdad? Como usted lo estaba mencionando, porque el impacto está claro y evidente que se produce cuando ya se llega a una situación de manifiesta ansiedad y depresión traducida en incapacidades y otro tipo de afectaciones. Partamos de lo siguiente, este tema tiene, podríamos resumirlo, tres grandes dimensiones o aristas. Por un lado tiene justamente todo lo relacionado al tema de salud como tal, donde se requiere un abordaje clínico. Tiene un componente desde el punto de vista de gestión de los recursos humanos, gestión de las relaciones laborales, donde ahí pues las personas a cargo de los departamentos de recursos humanos tienen bastante tarea por hacer. Y esto pega justamente con la tercera arista o componente, que es el enfoque jurídico laboral del cual vamos a hablar. A su pregunta entonces, don Leonardo, podemos partir de una premisa, y es que los entornos de trabajo seguros y saludables justamente pueden entenderse como un factor protector de la salud mental de las personas trabajadoras. Partiendo de esta premisa, entonces la pregunta es, ¿y qué puede hacer un patrono, qué puede hacer una empresa para velar, para resguardar la salud mental de esas personas trabajadoras? Bueno, acá hay que entender que cada empresa tiene su realidad y que el tema del estrés laboral de una u otra forma siempre va a estar presente en el día a día. No obstante, algunas medidas sugeridas que vale la pena considerar tienen que ver, por ejemplo, con temas relacionados a la medición, el monitoreo periódico constante de cuáles son las cargas laborales de las personas trabajadoras. Esa puede ser una primera medida, don Leonardo. Lo siguiente, y esto es del día a día, todo lo que tiene que ver con la prevención y el manejo de los conflictos interpersonales. Vamos, todos sabemos que interactuar con nuestros compañeros, con nuestro equipo, pues en términos muy prácticos, no necesariamente es que todos tenemos que generar vínculos de amistad, pero sí debe propiciarse un ambiente laboral donde se prevenga el conflicto y en lo posible evitemos el conflicto. Pero el conflicto siempre puede estar presente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que les estamos dando, por ejemplo, a nuestras jefaturas, a nuestros supervisores, a nuestros representantes, para manejar equipos de trabajo, para manejar grupos que tienen que incluso reaccionar en un ambiente rápido, en un ambiente dinámico y demás? Entonces, una segunda medida que hemos venido siempre detallando con las organizaciones es, bueno, la prevención y capacitación en el manejo de conflictos interpersonales. Y después incluso, don Leonardo, cada vez más vemos en el mercado la creación de incentivos o reconocimientos. No necesariamente todos tienen que ser económicos, no necesariamente tienen que ser salariales, para permitirle a las personas trabajadoras disfrutar de ciertas condiciones más favorables. ¿Cómo cuáles? El hecho de tener incluso un programa de teletrabajo, para hablar de algo que ya tenemos instaurado en nuestro país desde hace mucho tiempo, pero incluso la posibilidad de habilitar tiempos personales durante la jornada laboral para que justamente las personas trabajadoras puedan, dentro de ese tiempo, atender situaciones personales. Desde ir a hacer los típicos mandados que llamamos de yo no tengo que estar pensando en qué momento, cuando ya he terminado mi jornada laboral, salir corriendo
a atender una situación personal, hasta incluso habilitar espacios para que el trabajador diga, bueno, tengo durante el semestre, solo para dar un ejemplo, una cantidad de días libres para fines recreativos. O incluso empresas que han ido más allá y habilitan programas para que los trabajadores puedan estudiar algún tema de interés personal. No necesariamente formación y capacitación en el ámbito laboral, que siempre va a ser muy importante, sino incluso temas, repito, más recreativos u ociosos en aras de velar por esa salud integral de la persona trabajadora. Son algunas de las medidas, don Leonardo, que podemos reseñar y que con gusto podemos ir detallando. Y me interesaría mucho esa parte, don Ronald, porque de alguna manera se presenta como algo novedoso. A ver, que a uno le digan en una empresa pues que tiene ese derecho de hacer eso que usted decía, un asunto, un trámite personal y no esperarme que salga hasta el final del día, de la tarde o en la noche, y que lo pueda hacer en otro momento del día con mayor facilidad, y inclusive esos espacios de ocio, de dedicarlos a algo que me guste hacer, podría parecer impensable para algunas empresas y algunas personas que nos pueden estar escuchando. Es bueno, pero ¿cómo hago yo para activar eso? Depende de la empresa. ¿Hay algún amparo legal que me permita a mí precisamente poder acceder a eso? ¿Depende de la buena disposición del patrón? ¿O cómo se manejan esos temas, don Ronald? Creo que acá la clave está en justamente entender que el tema de la salud mental amerita un enfoque justamente preventivo. Y eso justamente es lo que se viene a dar por medio de este tipo de medidas o buenas prácticas. Desde el punto de vista estrictamente legal, lo cierto del caso es que en nuestra legislación laboral no encontramos mayor regulación sobre el tema. Por ende, es cada empresa la que, de acuerdo con sus particularidades, puede regular, puede habilitar programas de incentivos o beneficios de este tipo. Vamos a ver, cada empresa, de acuerdo con su giro de negocio, de acuerdo con su realidad, podría establecer si va a habilitar una cantidad de días de manera trimestral, semestral, anual. Ahora, ¿cuál es la recomendación acá desde el punto de vista estrictamente legal? También, reglas de juego claras, reglas de juego además comunicadas al personal. A manera de ejemplo, si vamos a habilitar una cantidad de días durante el semestre, bueno, es importante señalar si esos días son acumulables o no son acumulables. ¿Qué pasa si alguien no utiliza ese día durante el semestre o esos días durante el semestre? ¿Los va a poder reponer en el segundo semestre del año? ¿Qué pasa si una persona no solicita el día con la suficiente antelación y ya para ese día existen compromisos en agenda, ya existen compromisos laborales que no podemos trasladar? Entonces, don Leonardo, justamente ese nivel de detalle es el que se recomienda regular a todas las empresas que vayan a habilitar este tipo de mecanismos. Claro, y en ese proceso ustedes pueden dar ese acompañamiento también, don Ronald, porque es importante aquí que con eso que usted decía, se pueden presentar algunos riesgos legales o conflictos laborales o inclusive posibles sanciones si esto no se maneja adecuadamente. ¿Qué recomendaciones podría darle usted desde el punto de vista legal? No solo pues a trabajadores, sino que también empresas, gerentes o jefaturas que nos puedan estar escuchando en esta tarde, de si están conscientes de que esto es una problemática de salud que tenemos hoy en el país y que hay que actuar preventivamente. ¿Qué recomendaciones le daría usted a este tipo de empresas para que puedan buscar de manera armoniosa y de manera planificada este tipo de espacios en pro de una buena salud mental dentro de la organización? Sí, sin duda, fundamental como primer paso en esta materia, hacer un mapeo de la situación, don Leonardo, para identificar cuáles son las medidas que podemos implementar. Vamos a ver, por ejemplo, queremos habilitar una cantidad de tiempo durante el semestre para disfrute, para fines personales. Perfecto, hay que identificar cuál es la cantidad de días máxima que se está previendo. A partir de eso siempre se recomienda tener una política, una regulación interna que nos permita definir los términos y condiciones aplicables a ese tipo de reconocimientos, capacitar al personal sobre esto, informarlo, dejar evidencia de que yo estoy informando a los trabajadores se vuelve clave.
incluso delimitar el periodo de vigencia. Si esto va a ser una política o un plan piloto que va a tener una vigencia por 3 meses, 6 meses para iniciar y ver cómo nos va, todos esos detalles habrá que regularlos y comunicarlos de manera oportuna. Incluso voy más allá. Para las empresas que han implementado, y en esto pues hemos participado, por ejemplo, el pago o subvencionar gimnasio, tiempos de recreo, espacios de recreo para su personal, bueno, vale la pena establecer de antemano, ok, si vamos a girar un monto económico, bajo qué condiciones se va a girar, si esto va a tener naturaleza salarial o no. Igual, porque de lo contrario, cuando estas reglas de juego no están claramente establecidas desde el inicio, don Leonardo y quienes nos acompañen, pues después vendrán algunos signos de pregunta que son incómodos siempre. Y es, ¿esto debo de mantenerlo de por vida o no? ¿Esto se debía aplicar para todo el personal o era solamente aplicable para un determinado sector? Entonces, justamente, don Leonardo, la definición de esas reglas de juego desde el inicio, con su debida comunicación al personal, es lo que nos permitirá decir, bueno, es que yo comuniqué que este era el reconocimiento, que para usted disfrutar del reconocimiento debía cumplir estas condiciones y que este reconocimiento iba a tener esta naturaleza e iba a estar sujeto a revisión. ¿Dónde estaba regulado eso? En una política interna propia de la empresa. Repito, no tenemos nada de esto regulado a nivel de nuestro Código de Trabajo, a nivel de la legislación laboral, y por ende será esa regulación interna con la debida comunicación a nuestros trabajadores la que nos permitirá decir que tenemos reglas de juego claras y debidamente informadas al personal. Muy bien. Ya usted ha sido muy claro, muy enfático en que no existe en la legislación esto así con ese nivel de detalle regulado, pero sí existe la habilitación y la capacidad legal de las empresas de poder establecer este tipo de acuerdos, de convenios bien comunicados, claramente señalados con sus trabajadores para que esto tenga validez y sean acuerdos válidos y que no se presten después para confusiones. Totalmente. Todo patrono tiene la potestad, y esto forma parte de su poder de dirección, es decir, de la posibilidad que tiene todo empleador de administrar su negocio y de generar las mejores condiciones de empleo posibles. Al final, mucho de esto también tiene que ver con el tema de atracción y retención o fidelización del talento. Si yo como patrono tengo una serie de medidas, tengo un programa que justamente busca resguardar la integridad de la persona, su salud, no solo física en el centro de trabajo, sino incluso su salud mental, buscar un equilibrio entre el ámbito personal y la exigencia laboral, eso probablemente, don Leonardo, va a hacer que ese patrono sume puntos dentro del mercado laboral. Por supuesto que las empresas están interesadas en esto. Entonces, sí, es totalmente viable que cada empresa, de acuerdo con su realidad, identifique cuáles son las acciones o medidas que quiere implementar y a partir de eso, repito, venga la debida regulación a lo interno. Bueno, eso es muy importante de haberlo mencionado también, que existe esa capacidad para poder hacerlo. Y como usted bien menciona, don Ronald, aquí lo claro es que esto pueda quedar abiertamente y transparentemente comunicado de parte de la organización a todos los trabajadores. Me imagino, don Ronald, que también en esta pues amplia experiencia que ustedes tienen como BDS asesores, me imagino que también pues ya han tenido la oportunidad de acompañar a diferentes empresas en este tipo de procesos. ¿Qué beneficios han visto ustedes que se han generado cuando hay una serie de acciones preventivas en términos de salud mental, como estos ejemplos que usted nos ha dado? Sí, incluso hemos visto cómo la implementación de estas medidas y los departamentos de recursos humanos, que suelen ser uno de nuestros interlocutores a lo interno de las empresas, nos terminan diciendo que el personal no solamente agradece este tipo de medidas, no solamente siente un sentido de pertenencia y orgullo para con el patrono respectivo, sino que incluso también se reducen justamente los temas de ausentismo. Esto entonces tiene también un impacto positivo en la operación del negocio, en la posible productividad de la empresa como tal, y el hecho de tener personas que saben de antemano que pueden llegar y solicitar
espacios personales para atender de nuevo esos trámites, esas gestiones, esos mandados popularmente hablando, le da la tranquilidad al trabajador de no tener que estar desconcentrado viendo a ver en qué momento, digámoslo de esta forma, va y se escapa un momentito a hacer esa gestión, esa situación personal, o el estar pidiendo permisos sin tener reglas de juego claras. Entonces, esto se convierte en la experiencia en un ganar-ganar para organizaciones y para su personal. Siempre, repito, entendiendo que cada empresa tiene su particularidad y es en función a esa particularidad, a su realidad, que podrán valorarse este tipo de medidas. Bueno, y ustedes, como le comentaba, me imagino que ustedes, de acuerdo a esa realidad, también brindan la asesoría a las diferentes empresas para ajustar o para acompañar este tipo de medidas acorde a su situación y a su realidad. Es correcto, efectivamente, desde el mapeo y la revisión de cuál es la situación que hoy se tiene en cuanto a, vamos a ver, posibles situaciones de conflicto interpersonal, cómo manejarlas, cómo evitar incluso, don Leonardo, algo que es bastante recurrente al día de hoy, que es situaciones de denuncia de acoso laboral, donde tras la denuncia lo que hay es un tema de conflicto interpersonal. Pero ya cuando existe una denuncia de acoso laboral, deben activarse una serie de protocolos, una serie de medidas, se genera un desgaste de las partes involucradas, se genera un desgaste a lo interno, incluso del departamento, porque puede que hayan testigos de por medio y demás. Entonces, don Leonardo, efectivamente hemos trabajado en medidas preventivas para estas situaciones, buscando tener eso que hemos llamado, y perdón lo reiterativo, pero es fundamental hacerlo así, reglas de juego claras, claro. Capacitar al personal, reitero, en el manejo del conflicto interpersonal como tal. Y bueno, a la postre, de verdad que las empresas que han optado por este tipo de situaciones, en nuestra experiencia, pues logran tener un impacto positivo, no solo para su actividad, no solo para el negocio como tal, sino para el personal, para las personas trabajadoras. Claro, don Ronald, ustedes como BDS pues tienen también presencia a nivel internacional. ¿En qué posición está Costa Rica sobre este tipo de buenas prácticas de manera preventiva en términos de salud mental? ¿Cómo estamos con respecto a otros países? ¿O se encuentran también buenas prácticas en otros países sobre estos temas? Sí se encuentran buenas prácticas, don Leonardo. Lo cierto del caso es que la realidad país no es ajena a la realidad, repito, global que existen en otros países como tal, donde también hay una toma de conciencia importante sobre esto. Ahora es llamativo porque justamente en el pasado mes de febrero nuestra firma tuvo un evento regional donde tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran los abogados de los países de la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y conversábamos justamente sobre este tema. Y sí, definitivamente en esos países también el tema del estrés, de la ansiedad, de la salud mental está presente y sucede algo similar acá. No necesariamente existe una legislación estatal que regule esto y por ende en esos países también la importancia de que cada empresa, de acuerdo con su realidad, adopte medidas, y hay que decirlo, haga el traje a su medida, es una buena práctica, es una recomendación. Entonces, a su pregunta, don Leonardo, podríamos decir que sí hay una toma de conciencia importante en otros países, más allá de Costa Rica, pero creo que la receta va muy en línea con lo que hemos conversado. Es cada organización, de acuerdo con su particularidad, la que debe identificar cuál va a ser el plan de acción, el programa de reconocimientos o condiciones para resguardar este tema de la salud mental de manera preventiva como tal. Sin duda alguna, y esto se suma a lo que ya usted nos ha mencionado de una serie de iniciativas que podría tener una empresa de cara a actuar preventivamente en temas de salud mental. Nos ha hablado usted de los días personales, de los programas de bienestar, de este sistema que podría ser de reconocimiento, de recompensas, ¿verdad? De la capacitación, que también es muy importante, y ustedes lo han mencionado, don Ronald, y además de estas políticas de trabajo flexible en una modalidad, por ejemplo, como el teletrabajo, que además se vuelve muy importante en un país como el nuestro, donde tenemos, por ejemplo, tantas presas, tanto tráfico,
¿verdad? De vehículos y que eso de alguna manera genera también problemas de estrés, ¿verdad? De ansiedad. Entonces todo esto se vuelve fundamental, don Ronald, y justamente con esto pues quisiera darle también este espacio para ir finalizando el programa de que nos haga un cierre, bueno, de qué vislumbra usted en este tipo de temas, qué recomendaciones finales nos da, cómo buscamos generar una mayor salud mental de los diferentes empresas, patronos, trabajadores que se preocupen por esto de una manera preventiva. Sí, lo cierto del caso es que este tema ya tiene un gran impacto en el desarrollo de las relaciones laborales. Y esa es una realidad reflejada en los números que compartíamos al espacio de nuestra conversación, don Leonardo. Entonces, partiendo de esa realidad, una primera conclusión que podemos tener es, el tema está ahí, requiere dar una buena revisión, un buen análisis para que cada empresa a lo interno identifique esto. Estamos ante un tema siempre sensible, como es la salud de las personas trabajadoras, por ende incluso el cuidado que deben tener los patronos para abordar casos específicos es algo que se vuelve también clave y que requiere el debido acompañamiento. Porque a la gente no le gusta hablar de eso, Ronald. Correcto, y por eso lo mencionaba, don Leonardo, es un tema realmente sensible que incluso ante un caso concreto de una persona que comente una situación de esta, pues esta situación debe ser manejada con el debido cuidado, con la debida confidencialidad. No podría ser algo que se preste para conversaciones, don Leonardo, por ejemplo, entre compañeros en el pasillo. Eso es importante tomar conciencia de esto. Lo otro, entendiendo que va a ser un tema que tiene un impacto directo sobre el desarrollo de las relaciones laborales y por ende sobre la actividad de la empresa, es importante que a partir de esto las empresas identifiquen cuáles pueden ser las medidas por las cuales velemos de manera preventiva y de manera integral por la persona trabajadora, entendiendo que la legislación no nos obliga a esto y por ende será lo interno de la compañía, será lo interno de la organización que podamos definir bajo qué condiciones se habilitarán los reconocimientos que la empresa considere pertinentes. Una vez más, las reglas de juego claras y debidamente comunicadas al personal es lo que puede llevar a la postre a que este tipo de medidas generen un buen ambiente y es justamente eso lo que se busca. Si no lo hacemos de esa manera y más bien habilitamos las medidas sin tener las precauciones del caso, podría ser que más bien este tema justamente lo compartíamos en un foro y pues termine siendo un motivo de estrés. Es que antes yo tenía esta condición y de repente ya no la tengo. ¿Qué sucedió? Y vienen reclamos, vienen cuestionamientos, vienen diferencias que era totalmente posible evitar porque la intención era buena, pero de repente no tomamos el cuidado de regularlo y comunicarlo como correspondía. Y es algo tan importante que, como usted dice, hay que hacerlo bien, ¿verdad? No se vale que esto salga mal. Cuando se toman iniciativas como estas, hay que hacerlo de una manera muy bien pensada, bien planificada, muy clara, muy bien comunicada, como usted mencionó. Sobre todo porque, como ya vimos, y usted lo acaba de decir también, don Ronald, el tema de la salud mental en el país es una realidad. Es decir, es algo que sí, que está ahí, que no podemos obviarlo. Es una situación presente. De hecho, hace poquito se acaba de lanzar nuevamente la campaña Sanamente del Colegio de Profesionales en Psicología, y que aprovecho también para recordarle a nuestra audiencia que existe la línea telefónica Aquí Estoy, que es 827-37-869. Voy de nuevo con el número 827-37-869. Ellos atienden de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y son atendidas por profesionales en psicología. Y esta línea, no se imagina usted, don Ronald, los incrementos que ha tenido hasta de 60% en la atención de consultas, porque lo digo porque detrás de estos temas de salud mental hay historias no solo de angustia, de ansiedad, sino que también ligadas a suicidios. Es decir, es una realidad muy dura, muy fuerte que estamos viviendo y yo le agradezco mucho, don Ronald, a usted
y a la firma BDS Asesores, porque traer este tema y preocuparse por este tema es generar también conciencia y traer también impacto para temas de salud mental para el país, don Ronald. Así que pues muchas gracias de verdad por haber traído este tema aquí y por acompañarnos esta tarde, don Ronald. No, gracias a usted, don Leonardo, por tener este tipo de espacios que invitan a la reflexión sobre un tema que ya lo hemos remarcado, es altamente sensible para el día a día de las personas trabajadoras, para el día a día de las empresas como tal. Y bueno, ante esas alertas que comentábamos al inicio del programa, enhorabuena que se pueda discutir sobre esto y generar espacios de reflexión para que a lo interno de cada organización ojalá puedan identificarse aquellas medidas que nos permitan resguardar y prevenir situaciones de salud mental, o bien, si las existen, brindar el debido acompañamiento a esa persona y por supuesto incluso también a la jefatura y al entorno de trabajo. De nuestra parte, pues agradecer el espacio, don Leonardo, y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar, don Ronald, por aquí. Y a ustedes, estimada audiencia, gracias por estar de nuevo con Contexto 360, por acompañarnos cada semana abriendo conversaciones necesarias con visión crítica y también, sobre todo, lo que nos interesa es construir hoy, que hemos hablado con ustedes sobre que la salud mental importa y también se construye desde el trabajo, gracias a nuestro invitado don Ronald Gutiérrez de BDS Asesores por su aporte valioso, y a ustedes que están allá del otro lado de esta señal de radio, gracias por estar con nosotros cada miércoles a las 3 de la tarde por CRC 89.1 Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, y sigamos pensando y cuestionando y construyendo para bien nuestro país. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Contexto 360, un espacio con el objetivo de contribuir a la formación de una opinión pública, porque las noticias tienen